Vamos a tomar un texto. Hay un texto muy especial en uno de los evangelios y es Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, el verso 14. Que dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quiero recordar un coro de do menor, hermano. Vamos a recordar una canción. Nada es imposible para Dios. La lepra de Naamán curó. Nada es imposible para Dios. Y el vientre estéril el fruto dio. A Lázaro resucitó y a muchos él sanó. Solo tienes que creer que nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. La lepra de Naamán curó. Nada es imposible para Dios. El vientre estéril el fruto dio. A Lázaro resucitó y a muchos él sanó. Solo tienes que creer que nada es imposible para Dios. A Lázaro resucitó y a muchos él sanó. Solo tienes que creer que nada es imposible para Dios. A Lázaro resucitó y a muchos él sanó. Solo tienes que creer que nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. La lepra de Naamán curó. Nada es imposible para Dios. El vientre estéril el fruto dio. A Lázaro resucitó y a muchos él sanó. Solo tienes que creer que nada es imposible para Dios. Nada es imposible. Nada. A veces tenemos formas diversas de creer, pero cuando hablamos de creer en Dios, nuestra fe debe ser inamovible. Amén. Bueno, vamos, hermanos, con el último tema de esta serie de mensajes acerca de
de eso de la hechicería. Y hace 8 días quedamos leyendo un texto, o exactamente el domingo mejor. El texto que estábamos leyendo de último, o que tomamos en cuenta, es que había uno de los 11 en el cual había entrado Satanás. Se habla de Judas. Hicimos una pregunta: ¿tiene poder Satanás para entrar en una persona? Y claro, la Biblia corrobora que sí. Sí tiene el poder para hacerlo. Pero trasladémoslo de pronto al plano de la iglesia, al plano de los que hemos aceptado al Señor Jesús como Salvador. ¿Usted sí cree que el maligno tiene poder para influir en las acciones de las personas? Entonces, mire que el texto nos corrobora que sí. San Juan 13:2 dice que cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Entonces, el maligno influenció a Judas. Pero el otro texto, en otro de los evangelios, nos dice que se había metido. Entonces, uno da a entender que había como una posesión allí, y el otro texto da a entender que había una influencia. Entonces, hablar de posesión es quienes se dejan controlar, o en quienes se dejan controlar por el ocultismo, y personas que permiten que el maligno entre en sus vidas. Se alejan de lo normal y con frecuencia tienen actitudes contrarias o que son completamente anormales, porque están siendo controlados por alguien o algo antinatural. Entonces, hay personas que tienen una posesión demoníaca, y quiero decirles algo, y es que en la iglesia, cada vez que entra alguien con una posesión demoníaca, los demonios se manifiestan porque no pueden sostenerse. Entonces, ya la experiencia nos dice que un culto donde se mueve el Espíritu de Dios, no hay demonio que se resista. Entonces lo hemos vivido por experiencias a través del tiempo, y es que cuando alguien poseído por un demonio entra a un culto como los nuestros, el demonio tiene que salir. Pero las personas muestran síntomas.
que son persistentes, algunos dolencias en sus cuerpos, dolencia en su cabeza, algunos hablan obscenidades y son personas maldicientes, otros son incitados al suicidio. Hay quienes viven una vida amenazante o tratan de suicidarse. Otros se portan extremadamente soñolientos o con falta de sueño. Otros son sumamente temerosos y son guiados hacia prácticas satánicas directamente. Otros obedecen a su naturaleza violenta. Otros son incitados a profanaciones o a dar mal uso a las cosas espirituales. Y bueno, no tienen un contacto directo con la realidad, porque hay cambios bruscos en su personalidad. Y otros son atacados por enfermedades mentales, como paranoia o esquizofrenia, es lo que dicen algunos comentaristas. Y bueno, uno no podría llegar a decir que todo el que sufre paranoia o todo el que sufre esquizofrenias es impulsado o le está sucediendo por una posesión demoníaca, porque conocemos personas que tienen desgastes en parte de su cerebro, personas que se les ha agotado alguna sustancia en su cerebro y por esa razón presentan algunos síntomas. Con esto lo que quiero decir, hermanos, es que el creyente no puede espiritualizar todo, porque en las iglesias tenemos personas que todo lo espiritualizan. Entonces, ni es bueno enfocarlo todo en un ambiente espiritual, ni es bueno ignorar que puede haber también obra del maligno. Es decir, no hago gran cosa cuando digo no creo en los demonios, porque si hay algo que ellos querrán es que no se les preste demasiada atención para hacer su obra. Pero tampoco podemos llegar hasta el punto de que si alguien de pronto se puso nervioso, decir este tiene demonios, porque entonces podemos estar lanzando a una persona a un ambiente espiritual el cual no tiene. Por eso la Biblia dice que hay que probar los espíritus. Entonces, no todo es demonio, pero tampoco todo es enfermedad de salud física. La persona debe someter todo eso a una prueba espiritual para poder estar claro, porque a veces yo he hablado con personas en algunos lugares y hemos visto ya en diferentes lugares me han dicho, hermano, lo que pasa es que fui a la iglesia y quien oró por mí me estaba reprendiendo demonios y yo con un dolor de cabeza. Y en el nombre de Jesús fuera, y demonio inmundo. Y
y el otro apenas tiene un dolor de cabeza porque está cerca la gripa, porque el ruido fue extremado y se le reprende demonios. O al otro puede estar nervioso, entonces empiezan a reprenderle demonios. Y ya hemos visto en muchas ocasiones personas a las cuales una situación nerviosa las hace convulsionar y las hace echar espumarajos y les hace cambiar de conducta, pero no pasa más allá de una situación nerviosa. Entonces no todo lo podemos espiritualizar y tampoco ignorar. El apóstol Pablo dice de no ignorar las maquinaciones de Satanás. Todo el tiempo está maquinando. Entonces lo cierto es que sí sucede ese ambiente espiritual. La Biblia dice en Mateo 8:28 que cuando llegó a la otra orilla Jesús, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Entonces sí pueden poseer un cuerpo, porque nuestro mundo es escéptico y en las iglesias pues sabemos y nos ha tocado enfrentar diferentes situaciones, pero hay quienes son escépticos. Entonces, lo otro es que ya sabemos que sí puede poseer una persona, pero ¿puede un cristiano ser poseído? ¿Un fiel cristiano? Entonces la respuesta es no. Por eso hay que ser un fiel cristiano. Y por mucho más. Somos fieles cristianos para ser salvos. Pero claro, eso nos libra hasta de ese ambiente, mal ambiente espiritual. Entonces, posesión es cuando un espíritu malo se entra en una persona y controla todo. Eso es una posesión. Lo que sí podemos entender es que el maligno puede, o un espíritu malo puede llegar a influenciar a alguien. Eso sí. Entonces, hay que cuidarse de que el maligno nos influencie. Entonces, influenciar, hablaríamos de, cuando hablamos de posesión, hablamos de que un espíritu se mete en una persona y le controla, pero cuando hablamos de influenciar, que tiene mucho que ver también con una vida de opresión, porque hay creyentes que viven oprimidos y que un demonio puede tenerles oprimidos en temores, hacerles entrar en crisis, hacerles ver cosas, hacerles sentir cosas, y no necesariamente están poseídos, sino que hay cierta opresión e influencia que está sobre ellos. Entonces, opresión sería el trato injusto o cruel a individuos o a naciones que se les impide tener las mismas oportunidades o las mismas libertades o los mismos derechos como los otros. Y influir es producir una persona o cosa sobre otra de manera indirecta, insensible, cierta acción o cierto efecto que lo hace cambiar o lo hace actuar de una manera diferente. Entonces sí hemos visto que hay personas que de un momento a otro tienen una actitud que usted no puede comprender. Y es posible que esté siendo influenciado por un espíritu malo.
porque le dio lugar. Pero alguien en quien habita el Espíritu de Dios, un espíritu malo no podrá entrar y difícilmente le podrá influir, porque está protegido. Primera de Corintios capítulo 6 verso 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Y tenga en cuenta que no dice el cual está con vosotros, sino está en vosotros. Y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio, pues glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El creyente lo que debe es mantenerse en esa posición. Bendito el nombre del Señor. Claro, si se aparta, entonces sucede todo lo contrario. Porque recuerde que Jesús dijo que así sucederá a esta generación mala, hablando de cuando el espíritu sale de la persona, va y vaga por lugares desérticos y vuelve, y dice: volveré a mi casa de donde salí. Es cuando la persona ya renunció a que el Espíritu de Dios more en él y le da cabida al espíritu malo y entra y se posesiona de ese cuerpo, y por eso es que la persona briega tanto para reconciliarse. Lucha mucho porque hay otro dueño allí, o aunque no sea dueño, tomó posesión, porque quien administraba ese cuerpo le dijo: entre, y le dijo al Espíritu de Dios: váyase, no lo necesito. Entonces otro espíritu llegó a posesionarse. Por eso la Biblia dice, primero de Pedro capítulo 5 verso 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor vuestro buscando a quien devorar. Es que siempre está rondando. Y si usted le da el chance allí de influir y de decirle un secreto, vaya y hágale un cuento a fulano de tal, y le presta oído, es posible que no se meta, pero le pringa el oído, le pone comezón. Y en las iglesias vemos muchas personas influidas por demonios y oprimidos. Y el Espíritu de Dios quiere hacer algo, pero ellos siguen viviendo en opresión, porque no prestan atención al Espíritu de Dios. Entonces, conocemos de personas que tienen una atracción por lo oculto. Pablo le llamaría lo oculto y vergonzoso. Una atracción por conversaciones informales y personas que todo el tiempo están dándole prioridad al maligno. Es que el diablo me atacó. Es que ese diablo no me deja quieto. ¿Hasta cuándo me va a atacar? El diablo me hizo hacerlo. A menudo se utiliza esa frasecita
y puede sonar y puede ser una influencia de él mismo para tenerlo en opresión. Una atracción por involucrarse en esas cosas espirituales y piensa todo el tiempo que lo que le está sucediendo es espiritual. ¿No será que a veces sí actuamos muy normalito, sino que nos gusta actuar mal? Porque yo sí creo que el maligno toma ocasión. Entonces, cuando le damos ocasión, él actúa allí, en esa ocasión que se le dio, y influye. Inmediatamente entonces ya no va solamente lo que queremos hacer, sino que ese influir es como el impulso para que lo haga y sea más dañino. Entonces, hasta allí. Pero vivimos como muy metidos en eso de que el diablo y que el diablo y que el diablo. A veces hay que creer es cuán bueno es Dios y cuán grande es Dios para con nosotros. Yo diría que es en lo que más debemos creer. Porque a veces estamos mirando mucho el mundo espiritual y el mundo exterior y no miramos cuán grande es Dios para con nosotros, la protección, las promesas de Dios, cuánto ha prometido Dios para sus hijos. Entonces, hay personas que viven con mucha atracción por lo desconocido. Y hermanos, uno, si se da la ocasión, pues hay que enfrentar cosas. Yo conozco hermanos que persiguen un endemoniado, porque les gusta como ese asunto de estar peleando con espíritus. Eso no es bueno. Cuando toca, toca, pero no es bueno estar buscando eso. Tener como esa obsesión. Porque el ocultismo y ese mundo espiritual ha existido todo el tiempo en nuestra sociedad. Eso existe en los centros comerciales, están llenos, hay tiendas donde se invoca, la gran mayoría de los comercios están influidos por todo ello. La brujería se ha tornado en algo, hermanos, que es como de este tiempo. Hay casas donde usted todo lo que ve tiene esa influencia. Hay gente que ambienta todo para un mundo espiritual. Entonces, nosotros debemos andar protegidos por el Señor. Por eso ambiente su casa, pero de lo contrario a eso. Ambiente su casa con textos, con música espiritual, con cánticos espirituales. Ambiente su casa con una buena oración. Ambiente su casa con una buena comunicación, con una comunicación sana. Ambiente su casa que allí no se permita el pecado. Ambiente su casa que el pecado huya de su casa. Es decir, créele un ambiente a Dios para que Él more. Amén. Claro, es que Dios necesita un ambiente donde morar, un ambiente especial. Somos un pueblo especial. Amén. Sí, hay que ambientar nuestra casa. Que en su casa no haya adulterio, que en su casa no haya fornicación, que no haya mentira, que no haya peleas, que no haya discusiones, que no se practiquen cosas malas. Es un ambiente donde Dios puede fluir. Usted no ha llegado a casas donde se siente una paz enorme, de donde usted no quiere como salir, ¿cierto? Yo digo un ambiente pegajoso, pero en el sentido bueno. Necesitamos crear ambientes espirituales. Bendito el nombre del Señor. Porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso le dijo el apóstol Pablo a Timoteo.
El Espíritu dice claramente. Entonces la influencia del ocultismo se ha extendido en películas, en televisión, en videos, en caricaturas. En toda caricatura hay un duende, hay un brujo. ¿Qué más hay? Hay los cuernos. Y hablaríamos de otras cosas. En toda caricatura. ¿Sí? Hoy es común nuestro mundo. Vaya a una librería y verá toda la sección exotérica que hay. Libros de esoterismo, libros de hechicería, en cantidad. La prensa trae una franja de exoterismo. La televisión tiene programas exotéricos. La novela tiene una parte exotérica. La película también. Por no decirlo, de que ya hay programas que son solo de ellos. Yo por allí a veces veía y escuchaba a veces un programa, La Medium. Y a esa señora la consultan. Grandes personalidades van a consultarle. Y entonces ella habla con los demonios y les trae noticias. Nuestro mundo está lleno de eso. Lleno. De los que parecen más inocentes, pero también de los que están completamente abiertos. Entonces hay información encubierta, pero hay información que está abierta para el que quiera tomar. Entonces en todo, los horóscopos, la hechicería está por toda parte. Hoy vivimos el tiempo de la nueva era, hoy todo es rindiendo culto a la naturaleza y hay que recuperar esto y recuperar lo otro y recuperar lo otro, porque se quiere recuperar los valores de todo lo natural, porque el mundo pretende crear todo acorde con lo que ellos quieren. Dios tiene este mundo destinado a un final para que haya un nuevo inicio. Entonces, el propósito de Dios ya está. Se crearán cielos nuevos y tierras nuevas donde more la justicia de Dios. Así que todo esto va de mal en peor. Pero la nueva era quiere recuperar esto. Porque se enseña que todo esto es eterno. Entonces, hay seminarios, hay grandes conferencias, tal cual como se reúnen los políticos, tal cual como se reúnen los comerciantes, como se reúnen los médicos, así. Hay grandes conferencias a nivel mundial. Hay escuelas donde se enseña. Recuerde que eso se está recuperando como cultura y ha logrado gran avance. Entonces eso está metido en la música, está metido en los juegos, está metido en internet. Internet está lleno. Entonces, ¿qué hace el hombre de Dios? ¿Qué hace la iglesia cuando el mundo está así? Ay, hermanos, de tiempo mío. ¿Qué hace la iglesia cuando el mundo está así? ¿Qué hace usted y qué hago yo, hermano? ¿Participamos o no?
La Biblia dice, no participéis en las obras infructuosas de la carne, más bien reprendedlas. Porque es que esto toma parte de los niños. La Biblia dice que vino un señor a Jesús, San Marcos capítulo 9, y vino con un muchacho, con un adolescente, que lo tomaba un espíritu, lo echaba en el piso y lo echaba en el agua y lo echaba al fuego, es decir, quería matarlo. Y el Señor le preguntó, ¿cuánto hace que esto le sucede? Y él le dijo, desde niño. Desde niño. Jesús reprendió al espíritu y lo echó fuera. Así que con esas cosas lo que hay que hacer es reprenderlas. No es que tiene tal y tal cosa, no, llevémoslo donde doña Julana o donde don Julano, no. Siempre nos veremos con algo que quiera seducirnos. La seducción siempre estará. Así como el maligno sedujo a Eva, ¿usted recuerda? ¿Cómo la sedujo? Con que Jehová os ha dicho, no comáis de todo árbol. Y ese con que os ha dicho es como cuando usted le dice, dizque, ¿sí? Dizque oraron por Julano y se sanó. Y que sembrando duda y cizaña, sembrando incredulidad. E inmediatamente le dijo, ¿sabe Dios el día que comas se te abrirán los ojos? Como quien dice, lo que Dios quiere es que no pruebes. Lo que Dios quiere es que te quedes ignorante. Lo que Dios quiere es que no conozcas. ¿Sí? Entonces alguien le dice, en la iglesia dicen que es malo. Es que no saben. Julanito de tal estaba enfermo y fue donde Julano y está sano. A Julanito le sucedió tal cosa y fue a tal lugar y le hicieron esto y ya está sano. No, lo que pasa es que ellos creen que lo de ellos no más. A mí muchas veces me han dicho, ¿sabe por qué no le creo yo a los evangélicos? Porque ellos creen que con su Dios no más, o que lo que ellos predican no más. Por eso no les creo. Es que no es que creamos que lo nuestro no más, sino que nuestro Dios es único. O sea, no hay por dónde. Él es todopoderoso y si no lo hace Él, no lo hace nadie. Porque tales sanidades no son del todo buenas. Si alguien le sana por medio de una hechicería, lo que hace es atarlo. Porque lo que le pone es un espíritu que le saque eso. Es decir, que allí queda algo raro. Se leía hace algún tiempo acerca de una práctica que es muy común, pero que hace parte del ocultismo. Acerca de unos pequeños utensilios que tienen su punta conjurada. Y entonces a la persona le hacen unas secciones y ¿de dónde lo traen? No, de tal lugar, de los chamanes de tal parte. Y entonces quien hablaba de ello decía, sí se sana, pero unos años después le aparece otra más fuerte.
porque quien le sacó eso, le inyectó algo más fuerte para sacarle lo que tenía. Entonces hay un mundo ocultista. Si Dios te sana por completo. Y lo hace según su voluntad. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, el maligno le dijo, lo que pasa es que Él no quiere que tú sepas el bien y el mal. Y entonces, allí sembró la duda y claro, entendemos que lo que Dios no quería era que murieran. Porque el día que de él comas, morirás ciertamente. Pero como no se le hizo caso al Señor, entonces la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bendito el nombre del Señor. Entonces, debemos estar firmes en el Señor. ¿Cuándo una persona incurre en tales cosas? ¿Cuándo se entra en ese pecado? Cuando se es tentado. Santiago capítulo 1 verso 14 dice que si alguno es tentado, no diga que fue tentado por el Señor, porque Dios no tenta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces el maligno sí es, él le pone la pullita allí, más allá, y cuando alguien tiene una enfermedad, por ejemplo usted una tos bien terrible, y entonces aparece por aquí quien le dice, vaya donde fulano, tómese tal cosita que es bendita, vaya allá, y usted dice, pero es que ya oraron, y entonces la última que uno hace es, me lo voy a tomar pero en el nombre de Jesús. Y bueno, es válido que se tomó sus cositas, pero si fue al brujo, de nada sirvió a la brujería allí invocarle el nombre de Jesús. Es algo netamente contrario. No, yo me tomé el agua que me dio don Julano, pero me la tomé en el nombre. No, ni lo haga, porque es que el nombre de Jesús no necesita ayuda. Él actúa por sí solito actúa. Entonces a usted le seducen y a mí me seducen. Llegan y nos hablan al oído, nos dicen haga esto y esto y esto y esto, y esa seducción, y entonces entra la concupiscencia. La concupiscencia es el pensamiento nuestro, el pensamiento que en ocasiones es perverso, y cuando de esa propia concupiscencia empieza a trabajar por dentro, a trabajar, entonces nos seduce. Nos seduce, y la concupiscencia, después que nos sedujo, entonces concibió y dio a luz el pecado. Entonces la cometimos. Y luego del pecado, entonces, el pecado consumado produce muerte. Entonces la persona hace eso una y otra vez. Y viene el pensamiento una y otra vez. La falsa creencia. Me siento importante cuando uso las prácticas ocultistas. Y entonces dice, uy, qué bueno, yo sé, y hago esto, y hago lo otro. Y empieza a entrarse en ese mundo. Y a practicar. Pero hermanos, la solución que usted y yo podemos encontrar
no es ignorar tales cosas. La solución que podemos encontrar es mirarnos a cara descubierta en la palabra. Bendito el nombre del Señor Jesús. Llevar todo al filtro de la palabra. Es que la palabra es así como ese filtro que puede dejar allí las impurezas. Cuando usted quiere tomarse algo bien puro, usted lo pone en un sedazo o en un colador y él queda purito. Lo que usted desea tener limpio. Los filtros que se ponen en los carros, en las motos, donde se echa combustible, son filtros que no permite que pase la mínima impureza, porque pueden dañar, porque pueden estorbar el buen funcionamiento. Así nos pasa en el ámbito espiritual. Hay un filtro especial que es la palabra del Señor. Hay que acercarse a la palabra, hay que acercarse a la palabra. Segunda de Corintios capítulo 3 verso 18. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. No podemos y no debemos ignorar que somos luz de este mundo. Y no podemos ignorar que Isaías nos dice en el capítulo 5, el verso 20: ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Tenga en cuenta que todo le es lícito, pero no todo le conviene. Todo nos es lícito, pero no debemos dejarnos dominar de ninguna de estas cosas. ¿Puede usted hacer algo ocultista? Sí lo puede hacer. Piense, me conviene como hombre espiritual, me conviene como cristiano incurrir en una práctica ocultista, y ha de entender que nada de eso le conviene, porque usted es luz, vosotros sois la luz del mundo. Si hay algo que debemos tener en alto, es esa posición de lumbreras. No se meta debajo de un mueble, póngase en alto, dele altura a lo que profesa. Bendito el nombre del Señor Jesús, bendito el nombre del Señor Jesús. No le estoy diciendo que no se tome el agua de panelita con tal y tal para la gripe. No, no le estoy diciendo eso. No le estoy diciendo que no se haga un remedio casero, que tome una planta. No, yo no le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo es que no incurra en prácticas ocultistas. Bendito el nombre del Señor. Que usted tenga que ir y testificar y decir: es que es bendita el agua que me dio fulano de tal. Porque a veces bendecimos más un agua que al Señor. Tómese tal cosa que es bendita, haga tal cosa que es bendita. Qué bonito se oye cuando alguien dice: estaba enfermo, oré y el Señor me sanó. Bendito el nombre del Señor Jesús. Cuando usted dice eso, es glorificado el nombre del Señor Jesús. La iglesia está para glorificar, para exaltar el nombre del Señor, porque no se pone una luz debajo de la mesa, no se pone una luz debajo de un mueble, se pone encima del mueble para que todos puedan ver. Así alumbre vuestra luz, para que vuestras obras
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano y amigo, esta noche es hora de poder pensar que uno de los pecados es poder poner en contra o poder poner a otras cosas en lugar de Dios. Pero cuando pones a Dios por encima de todo lo que existe, es diferente. Cuando Dios es puesto en el lugar donde debe ir en nuestra vida, todo funciona para bien de los que aman al Señor. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Que nadie tenga que decir: vi a Julano en tal lugar. Bendito el nombre del Señor Jesús. Yo le apuesto al creyente, aunque no es de un pastor juzgar al creyente, pero uno sabe cuando un creyente como que tiene al toro por los cuernos, porque todo lo pelea de rodillas en la presencia del Señor. Y hay personas a las que uno a veces quisiera decirle: hermano, vaya al médico, haga tal cosa. Pero cuando dice: estoy orando al Señor para que Él me sane, yo tengo que entender que es algo de respeto. Bendito el nombre del Señor. Yo tengo que pensar que es algo que Dios le ha dado y es su fe. Y Dios puede hacer las cosas mayor que lo que puede hacer el hombre. Todo lo podemos en Él. Si algo está en las manos del Señor, yo sé que en la medicina algo se puede lograr, pero siempre quedarán secuelas. Pero yo entiendo al Dios que ha curado el cáncer y lo ha erradicado por completo. Yo conozco al Dios que ha curado el SIDA y lo ha erradicado por completo. El ser humano puede dar y hacer control a algunas cosas, pero Dios sana por completo. Él hace el milagro, porque el que creó la célula y todo el ser humano se llama Jesucristo el Señor. Lo hizo de la nada, Él lo creó. Él lo puede hacer. Aleluya. Aleluya. Él lo puede hacer en tu vida. Por eso no te pongas en manos de otro. Escóndete en las manos del Señor. Que mi familia está sufriendo X o Y cosa, que estamos escuchando, que estamos viendo, que están apareciendo, que hay algo que estamos sintiendo. Escóndete en las manos del Señor. Bendito el nombre del Señor. Todos hemos escuchado. Yo he escuchado voces. Y después, cuando ya le he contado a mi esposa, ella me ha dicho: yo también he escuchado, pero yo no le digo para que no se ponga nerviosa. A nosotros nos llamaban, nos silbaban. Uno escuchaba que pasaba. Poder en Jesús. Y que lo llamen y que sienta que lo tocan y que esté aquí, que sienta una sombra detrás y uno se queda allí, pero hay poder en el nombre de Jesús. Pero Él está con nosotros. Y si Él está, ¿para qué otras cosas? ¿Sentiste tal cosa? ¿Viste tal cosa? Anda donde Julano de tal. No.
póstrese y métase en la presencia del Señor. Hermano, hay cosas que hay que demandárselas a Dios. Seguramente podrás ir a una comisaría de familia, seguramente podrás ir a la fiscalía, seguramente podrás ir a la policía, podrás ir a cualquier estancia gubernamental hablando, pero es mejor si lo pones en las manos del Señor. Todo obra para bien de los que aman al Señor. Todo. Yo le invito a poner todo en las manos del Señor. No hay lugar mejor que estar en las manos del Señor. Bendito el nombre del Señor Jesús. Sentirse que está en el hueco de las manos del Señor, que de allí no nos va a sacar nadie. Mis ovejas son mías, dice el Señor, y nadie las arrebatará de mi mano. Qué bonito cuando usted puede entender que está en las manos del Señor. No habrá enfermedad, no habrá crisis que lo pueda arrebatar de las manos del Señor. Y esa lumbrera está puesta en alto. Puesta en alto. El mundo glorificará. Es el mejor testimonio que se puede dar. Bendito el nombre del Señor. Cuando el creyente se sostiene en alto. Bendito el nombre del Señor. No sé cuál sea la altura que tú tengas esta noche, pero te invito a ponerte en alto en las manos del Señor. Esté de pie y ore conmigo. Aleluya. Aleluya. No te escondas. No te escondas debajo del almud. Métete en las manos del Señor. Yo voy a invitar a alguien esta noche que se haya sentido influido, influenciado u oprimido. Yo le voy a invitar para que venga a este altar. Y vamos a reprender la opresión en el nombre del Señor. Vamos a cantar, escóndete en las manos del Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? En tus manos me escondí. ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Jehová está contigo como poderoso gigante. ¿Quién me separará de ti? Póntete en las manos del Señor y deja que su amor hay poder en el nombre de Jesús. Rompe toda barrera de opresión en el nombre de Jesús. Ni el diablo ni hombre ni nada creado. Hay poder en el nombre de Jesús. Póntete en las manos. Rompe toda ligadura de opresión. Toda influencia del ríos y los vientos. todo influjo del maligno lo reprendemos en el nombre de Jesús. Da libertad, Señor, a la mente y el corazón del hermano. Tú estás en la mano del Señor. ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Oh, hay poder en el nombre de En tu Jesús. mano me escondí.
Hay autoridad en el nombre de Jesús para romper toda ligadura de opresión, toda influencia del mal. Es reprendida en el nombre de Jesús. Cubre, Dios mío, con tu gracia. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. Hay autoridad en el nombre de Jesús. Derriba todo argumento, todo pensamiento contrario y toda influencia. Destruye, Dios mío, todo lo que se oponga a la obra tuya en este reino. Aleluya. Oh, hay poder. Pero tranquilo tú estás en las Manos de Jesús. ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tus manos me escondí. ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tus manos me escondí. ¿Quién me separará de ti?